Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. El mundo del espectáculo suele estar dominado por egos, contratos millonarios y decisiones estratégicas diseñadas para escalar a la cima de la fama internacional. Sin embargo, de vez en cuando surge una historia que desafía todas las expectativas, recordándonos que en medio de la ambición todavía existen principios que el dinero no puede comprar. Eso fue exactamente lo que ocurrió cuando Semre Arda, una de las actrices más queridas de la televisión turca, tomó una decisión que sacudió a toda la industria. Lo que parecía ser un día común de rodaje, entre ensayos, vestuarios y largas horas bajo los reflectores, se transformó en un auténtico terremoto mediático cuando Semre recibió una llamada inesperada. Al otro lado de la línea estaba un importante estudio europeo con una oferta difícil de rechazar: protagonizar una superproducción internacional que sería rodada en París, Milán, Estambul, con un presupuesto colosal, campañas de prensa globales, un vestuario de lujo y un salario astronómico, muy por encima de lo que cualquier actor turco promedio podría soñar. Era la oportunidad perfecta para catapultar su carrera al escenario mundial. Sin embargo, detrás de las cifras impresionantes se escondía un detalle que cambiaría por completo el rumbo de la historia. El nombre de Gökberk Yıldırım no aparecía en el contrato. Según testigos presentes en el set, Semre escuchó atentamente la propuesta, dejó el guión sobre la mesa y, con calma pero con una determinación incuestionable, dijo: «Construí mi carrera junto a Gökberk Yıldırım. Si él no forma parte de este proyecto, yo tampoco lo haré». La frase fue tan contundente que no dejó espacio para negociaciones. No era una reacción emocional impulsiva, sino una declaración de principios. Durante años, Semre y Gökberk habían sido inseparables en la pantalla. Su inolvidable química en la exitosa serie Sunrise en Estambul había dado lugar a una base de fans devota que incluso les había dado un nombre propio: @Semgök. Cada escena que compartían se convertía en tendencia, y juntos simbolizaban la nueva era de las producciones turcas. Al rechazar la oferta, Semre no solo estaba diciendo no a millones de euros y a la fama internacional, estaba diciendo sí a la lealtad, a la historia que construyó y a la relación artística que el público adoraba. La noticia del rechazo se difundió como un reguero de pólvora. En el momento en que los medios comenzaron a reportarlo, Gökberk Yıldırım se encontraba en una gala benéfica en Ankara. Cuando los periodistas lo abordaron para pedir su opinión, su respuesta fue sencilla pero poderosa. Semre es leal, valiente y siempre defiende aquello en lo que cree. Estoy agradecido por ella, pero esta es su historia, no la mía para comentar. Detrás de cámaras, sin embargo, se supo que Gökberk llamó personalmente a Semre esa misma noche. La conversación, según fuentes cercanas, se prolongó durante horas, llena de risas, gratitud mutua y una profunda admiración por la conexión que habían forjado a lo largo de los años. Poco después, Gökberk rompió su silencio en Instagram con una publicación que emocionó a millones: una foto de ambos en el set de Sunrise en Estambul, acompañada de un mensaje simple pero poderoso: respeto, lealtad y amistad, estas cosas no tienen precio. La publicación superó el 1.000.000 de me gusta en pocas horas, y fue la confirmación definitiva de que el vínculo entre ambos seguía siendo tan fuerte como siempre. La decisión de Semre provocó una verdadera tormenta digital. En cuestión de minutos, hashtags como @XGökberk y @SemreLoyalty se convirtieron en tendencia nacional.
Los fanáticos elogiaron su valentía y su compromiso con los valores, considerándola un ejemplo en un medio donde muchas veces el dinero y la ambición pesan más que la autenticidad. Semre nos recordó que la fama es temporal, pero la lealtad es eterna, escribió un usuario. Otro comentó, no solo protegió su carrera, protegió nuestras memorias como dúo. La ola de apoyo trascendió fronteras. En América Latina y el sur de Europa, regiones donde las series turcas gozan de una inmensa popularidad, los fanáticos se sumaron al movimiento con memes, videos, montajes y mensajes de admiración. El fenómeno Semgök ya no era solo turco, se había convertido en un símbolo global de unión y principios. Mientras tanto, los productores europeos detrás del proyecto enfrentaban una tormenta inesperada. Su estrategia de emparejar a Semre con una estrella latinoamericana resultó ser un error monumental. El público rechazó masivamente la idea, y los inversores comenzaron a inquietarse ante las campañas de boicot que surgieron incluso antes de que se iniciara el rodaje. En una entrevista de emergencia, el productor principal intentó calmar las aguas. Nuestra intención nunca fue excluir a Gökberk YLDRM. Estábamos respondiendo a las demandas del mercado internacional. Pero la lealtad de Semre es admirable, y estamos reconsiderando nuestra estrategia. A pesar del intento de control de daños, la presión no cedía. Analistas de la industria comenzaron a especular que el proyecto podría cancelarse por completo si no incluían a Gökberk. Otros fueron más allá y afirmaron que la postura firme de Semre podría marcar un antes y un después en las negociaciones contractuales de los actores turcos, otorgándoles mayor voz en las decisiones creativas. El gesto de Semre generó un efecto dominó en la industria. Actores veteranos, directores consagrados y críticos internacionales se pronunciaron al respecto. Semre ha demostrado que la integridad no se compra, escribió una reconocida actriz. Es una inspiración para todos nosotros. Un director de renombre comentó, esto sentará un precedente. Los productores ya no podrán tratar a los actores como piezas intercambiables. Lo que ha hecho Semre es histórico. Incluso fuera de Turquía, el caso fue ampliamente analizado. Un crítico español escribió: en una era en la que la fama global es el premio máximo, la decisión de Semre Arda es revolucionaria. Ha redefinido lo que significa tener poder en la industria. Aunque Semre rechazó la superproducción europea, los rumores sobre nuevos proyectos no se hicieron esperar. Según informes, un reconocido director turco ya está trabajando en una película histórica con Semre y Gökberk como protagonistas, cuyo rodaje comenzará el próximo año. Los fanáticos están convencidos de que esta nueva colaboración podría superar incluso el impacto que habría tenido la serie internacional. En foros y redes, el consenso es claro, el público quiere a Semre y Gökberk juntos, en pantalla y más allá. Su unión representa mucho más que una fórmula de éxito televisivo, es un símbolo de autenticidad en tiempos de superficialidad. En un mundo en el que la fama, el dinero y el reconocimiento global parecen ser el objetivo supremo, la decisión de Semre Arda de mantenerse fiel a Gökberk YLDRM ha tocado fibras profundas en millones de personas. Sus palabras, es Gökberk o nada, ya son parte de la historia de la televisión turca. Nos recuerdan que el respeto, la lealtad y la amistad son valores que, cuando se defienden con convicción, pueden superar incluso las promesas más tentadoras. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que Semre hizo lo correcto al rechazar el proyecto por lealtad? ¿O debería haber aceptado para impulsar su carrera internacional? Déjanos tu comentario abajo,
Suscríbete a nuestro canal para más historias como esta y activa la campanita para no perderte ningún análisis del mundo del entretenimiento. Si te gustó esta historia, dale me gusta y compártela con tus amigos. Y si quieres apoyar nuestro trabajo y acceder a contenido exclusivo, considera unirte como miembro haciendo clic en unirse. La historia de Almohadilla Zenbob continúa, y el mundo entero está mirando. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.